Aparato genital femenino. Creado por Alejandra, Nuria, Nisma, Iria, Claudia y Nora. A continuación vamos a hablar sobre los componentes de este aparato. Los ovarios son un par de órganos que producen óvulos y secretan las hormonas estrógenos y la progesterona. Tienen una forma de almendra y presentan en su superficie una serie de hoyuelos. Su tamaño es de 2,5 a 5 centímetros de largo por 0,5 a 1 centímetro de ancho. Se localiza en la pared lateral de la cavidad pélvica, en la fosa ovárica. La fosa ovárica está limitada por el ligamento ancho, los vasos ilíacos externos, los internos y el uréter. Aunque el ovario es relativamente móvil, se encuentra fijado por 4 estructuras: el mesoovario, que se une con el ligamento ancho, el ligamento suspensorio del ovario lumbo-ovárico, envuelve a los vasos sanguíneos, la fimbria ovárica de la trompa uterina, el ligamento tubo-ovárico, que une la trompa y el ovario, y el ligamento propio del ovario, el útero ovárico, que une el extremo del útero con el extremo del ovario. Las trompas de Falopio son un par de conductos que comunica el útero con la superficie del ovario. Cada una mide entre 8 o 20 centímetros de longitud y entre 3 a 8 milímetros. Las trompas uterinas se dividen en 4 porciones. La porción uterina, intersticial, que empieza en el orificio uterino de la trompa y termina en el istmo. El istmo, que es la porción ísmica, mide entre 3 y 4 centímetros y empieza por encima del ligamento redondo del útero y termina en el ligamento propio del ovario. La ampolla, que es la porción apular, que mide entre 7 y 8 centímetros de longitud, y ahí empieza a aumentar su diámetro. Hace una curva hacia abajo. El infundíbulo o pabellón, que es la porción infundibular, el borde o el extremo de esta porción terminan en estructuras con forma de lengüetas denominadas franjas o fimbrias. Una de ellas es más larga, llamada la fimbria ovárica, que es la que se une a la superficie del ovario. El útero es una cavidad que se sitúa en la parte posterior de la vejiga y por la parte anterior del recto. Tiene como función el alojamiento del feto, por lo cual su estructura permite una gran dilatación. Se divide en 3 partes: el cuerpo, que está formado por la cara anterior o vesical, la cara posterior intestinal, el borde superior, fundus, y los bordes laterales, y el ángulo lateral. El istmo es la zona donde se estrecha el útero y separa el cuerpo del cuello, que es la parte inferior. El cuello o el cérvix está formado por 3 capas o túnicas. La túnica serosa, perimetrio, que es la más externa y fina. Se piensa que su función consta en no permitir una excesiva dilatación durante el embarazo. La túnica muscular, miometrio, que tiene 2 centímetros de grosor y consta de capas que envuelven vasos sanguíneos. Y la túnica mucosa, el endometrio, que no llega a medir 1 centímetro de grosor, es liso y blando. En ella se encuentran las células glandulares que producen un tapón mucoso. Vagina. Tiene forma de túbulo de 8 a 10 centímetros de longitud. Vista en una sección transversal, presenta 3 tipos de capas. Capa mucosa. Es la capa interna. Presenta pliegues rugosos. Capa muscular. Esta capa presenta 2 tipos de fibras: las fibras circulares, que son internas, y las fibras longitudinales, que son externas. Capa adventicia. Es la capa más externa, formada por tejido conjuntivo.
Genitales externos, vulva. Son un conjunto de estructuras cuya función es la protección de la vagina. Estas estructuras son labios mayores. Son dos pliegues que limitan la hendidura vulvar, o también llamado vestíbulo vaginal. En su interior presenta glándulas sebáceas y sudoríparas. Labios menores. Son dos pliegues que contienen pocas glándulas sebáceas. Órganos eréctiles. Está constituido por el clítoris y bulbos vestibulares. Glándulas vestibulares mayores, Bartolino, se encuentran por detrás de los bulbos vestibulares, en ambos lados de la hendidura vulvar. Tiene como función la lubricación vaginal. Ciclo ovárico. Dentro del ovario se forman numerosos folículos primordiales, ovocitos inmaduros. Al llegar a la adolescencia o la pubertad, comienzan a aparecer los cambios hormonales cíclicos que determinan el ciclo sexual femenino. El ciclo se da habitualmente cada 28 días y este comienza el día de inicio de menstruación. Durante la primera mitad del ciclo, la hipófisis segrega hormona foliculoestimulante, FSH, y el ovario segrega estrógenos. Estas hormonas producen el crecimiento y el desarrollo del folículo primordial, hasta su estadio final, el folículo de Graf. Sobre el día 14 del ciclo, se produce un gran aumento de los niveles de hormona luteoestimulante, LH, desde la hipófisis, que produce la ovulación. En la segunda mitad del ciclo, el folículo abierto, que queda en la superficie del ovario, se convierte en cuerpo amarillo, que segrega progesterona, hormona la cual produce cambios en la mucosa del útero, endometrio, con la función de ayudar la implantación del ovocito, si éste es fecundado, y así mantiene el desarrollo del embrión hasta que aparece la placenta. Si no se produce fecundación, el cuerpo amarillo finaliza su secreción hormonal y se convierte en una cicatriz conjuntiva, llamada cuerpo blanco. El endometrio se desprende también y da lugar a la siguiente menstruación. Esto conlleva al inicio de un nuevo ciclo. Patologías. Estas tres patologías son de las más comunes. Quistes ováricos. Usualmente o normalmente son benignos. Dependiendo del tamaño y el tipo de quiste, se puede extirpar. El síntoma más común es el malestar o dolor abdominal. Prolapso del útero. Se produce cuando hay una caída del útero y por ello se produce una presión en la zona de la vagina. Uno de los síntomas para identificar el prolapso es la sensación de presión en la vagina. Candidiasis vaginal. Se produce por una infección bacteriana, concretamente de la bacteria Candida albicans. Aparece en la zona de la vulva y la vagina. Tiene síntomas como picor e irritación en la vagina y la vulva, sensación de ardor a la hora de orinar o tener relaciones sexuales.